Así que vamos a pasar sin solución de continuidad al coloquio abierto. Yo voy a invitar ya a los 5 ponentes del día de hoy que vayan subiendo. Antonio Lledó, María Paula Silva, Sergio Felipe de Oliveira, Óscar García y Joao González. Si sois tan amables. Sí. Está subiendo Manolo. Vais para aí que tu és. Sí, Segura sempre. son todas estas. As senhoras têm que estar sempre, por virtude que são, têm sempre no meio. Ou que representam, pelo menos. Tira do bolso, tira do bolso, tira da orelha, tira da mão. Sim. Não é? Toma aí uma aguinha que agora tens que falar. Bueno. Sí. Sí, ¿se me oye? Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su paciencia, porque verdaderamente son ustedes los héroes para poder escucharnos y poder estar aquí atendiendo las explicaciones que les damos. Para nosotros, para todos, es un placer, una gran alegría el que hayan sido tan respetuosos durante todas las conferencias. Y ahora a continuación disponemos de aproximadamente 60 minutos antes de la hora de la cena para responder a todas las preguntas que han quedado pendientes en el transcurso de las distintas conferencias que yo tengo aquí, e iré pasando a los compañeros en función de a quién corresponde, y a continuación, si queda tiempo, también ustedes podrán preguntar a mano alzada, a viva voz, o si hay alguna cuestión que deseen también preguntar. Sin nada más, voy a empezar con la primera, que corresponde, por lo que leo, a Sergio. Sergio, leo y él traduce, ¿no? ¿Cómo cuidar la pineal para sacar la mayor positividad y energía posible? ¿Puede cambiar la vida del mal al bien por medio de un abrazo o de la energía transmitida a través de la pineal? Acho que você não deve se preocupar com a sua pineal. Ela é apenas um órgão sensorial. Acho que você deve se preocupar com você, se você transforma seus sentimentos em amor. Aí tudo funciona bem. A pineal, o fígado, os rins, o coração. E acho que a pineal é um receptáculo, é um vaso que recebe as suas intenções. Então é melhor nos preocuparmos com as nossas intenções, e o organismo sofre o reflexo direto dessa sintonia. Bueno, creo que se ha entendido bastante bien. Básicamente lo que ha comentado el doctor Oliveira es que no tienes que preocuparte por tu... ¿Se me oye? Sí. Ahora sí, ¿no? Bueno, como decía, lo que ha comentado el doctor Oliveira, básicamente no tienes que preocuparte por tu pineal, sino por tus sentimientos, por actuar con amor, y eso te llevará a que el resto del cuerpo pues esté en buen estado, ¿vale? Pero la pineal es un transmisor, por decirlo de esta manera, ¿no? Muy bien.
Bueno, vamos ahora con una pregunta para la doctora Silva, que dice así: ¿en qué situación se halla la conciencia en un enfermo terminal mantenido con morfina? Bueno. Sí, pues. Bueno, la morfina es un medicamento que tiene por principal... Não está funcionando. Ah, já está. Agora. No, es esa. ¿No? Entonces, la morfina es un medicamento analgésico que tiene por objetivo contribuir para la resolución del dolor y también se utiliza cuando un otro tiene disnea, ¿sí? Falta de aire. Bueno, entonces, el objetivo de los cuidados paliativos es que la persona se quede sin sufrimiento, claro, sufrimiento físico, porque muchas veces el sufrimiento psicológico, el sufrimiento existencial es más difícil. Mas nos podemos intervenir para minorar el sufrimiento físico. Entonces, cuando nos utilizamos a morfina de una forma correcta, ela no tiene por objetivo interferir en lo nivel de la conciencia. Claro que por veces es necesario utilizar dosis mayores que puede sí permitir que el doente se quede un poco más sonolento, y en otras situaciones nos tenemos que utilizar otros medicamentos que no la morfina para sedar el doente, ese sí, para disminuir el nivel de conciencia. Ahora, todo ese nos tenemos que entender que todo lo conocimiento, nuestro objetivo tiene que ser primeramente libertar la persona del sufrimiento. Siendo que el primer objetivo no es interferir en su conciencia, mas si es necesario interferir en la conciencia para que esa persona no sufra tanto físicamente, eso lo es permitido, ¿sí? Porque todo que nos tenemos traído por la ciencia, nos lo debemos utilizar con conciencia para que la otra persona no sufra más do que tiene que sufrir por la enfermedad en sí. Entonces, es absolutamente lícito dentro del conocimiento espiritual y científico, claro, la utilización de la morfina y de otros fármacos en el sentido de aliviar el dolor y otros síntomas que no son posibles de paliar de una otra forma. Pienso que respondí a la cuestión. Antonio me ha pasado una pregunta que no viene dirigida a nadie en particular y que como no viene dirigida a nadie en particular, también todos los demás pueden aportar. La pregunta es, dice a cualquier ponente, aunque no se ha hablado de ellos, ¿cómo ayudar a los suicidas a mejorar donde estén y a reencarnar de nuevo lo mejor posible? Bueno, la pregunta, tal como yo la veo, me da a entender que quien la hace presupone que nosotros podemos intervenir para mejorar la situación de los suicidas. Presupone además que en el cosmos, por decirlo así, no hay un orden, de tal manera que en las propias dimensiones sutiles a los suicidas no tienen ya su sistema de ayuda, de asesoramiento, de vigilancia. Cuando leemos la literatura mediúmnica sabemos que hay equipos espirituales de ayuda que de alguna manera van a esos niveles inferiores en que quedan anclados durante un tiempo los suicidas
y a partir de esa constante observación de esos niveles son capaces de determinar cuándo entidades que están sufrientes ahí por procesos de suicidio, entre otras cosas, están en condiciones de ser ayudados. Porque la ayuda no está tanto en la voluntad de quien desea la ayuda como en la condición de quien la va a recibir. Es decir, tiene que haber una combinación en un deseo de ayuda más una condición para recibir la ayuda. Los estados en que quedan de pérdida de conciencia, de sufrimiento y demás, los suicidas son parte de su proceso de aprendizaje. Por tanto, no es cuestión tanto de presuponer que están como abandonados, no es así. Eso sería desconocer la realidad del mundo espiritual. Entonces, yo pienso que la principal ayuda, tanto en los casos de suicidas como en los casos de cualquiera, está algo en lo que se acaba de comentar aquí. Si nosotros mejoramos, somos más conscientes, tenemos una visión más clara de la realidad nuestra y del mundo espiritual, todo eso contribuye a crear un ambiente más saludable que a su vez ayuda a todos los procesos invisibles. Nosotros no estamos aislados del mundo invisible, interactuamos constantemente con él, intercambiamos energía y además. Y si hay en nosotros una predisposición para una tarea de ayuda, seguro que en la actividad llevada a cabo por grupos mediúmnicos perfectamente establecidos, se presentarán con esa disposición de ayuda los casos en que a lo mejor las mismas entidades espirituales, guías, instructores y demás determinen que su ayuda a veces requiere la intervención directa del mundo físico, porque a veces son más asequibles a las insinuaciones desde los encarnados que a veces desde los propios desencarnados. Por tanto, si la disposición está en ayudar, constituyan grupos de trabajo mediúmnicos serios, competentes, mejórense como personas y seguro que se les dará la oportunidad para ayudar en esos casos. Es perfectamente de acuerdo en todo lo que dice Óscar. Yo simplemente, antes de pasarle a Joao la contestación de su pregunta, una pequeña adición, ¿no? La mejor ayuda que se puede dar al suicida, como muy bien él ha dicho, también depende de las condiciones en las que se encuentra ese espíritu en el plano espiritual. No todos están en las mismas condiciones, ni todos pasan por las mismas situaciones. Cada caso es particular, pero la mejor ayuda, como digo, es la oración. Es decir, pedir por esas personas que necesitan mucha ayuda, porque la turbación espiritual que sufren y mental es bastante fuerte. Pero como él ha comentado muy bien, nadie está desamparado. Hasta los suicidas reciben una ayuda espiritual. Otra cosa es que ellos no sean capaces de entenderla, de captarla o de aceptarla, porque están más en contacto con el plano físico, con la dimensión física, los sufrimientos, y su mente están en un nivel energético más, digámoslo así, más pegados a la tierra, y evidentemente están sufriendo. Entonces, no solamente con la oración, sino también hay otro aspecto importante, y con esto termino, para poder ayudar a las personas que se encuentran en ese estado difícil en el mundo espiritual y que han cometido ese error, por así llamarlo de alguna manera. Una forma también, aparte de ayudar a los suicidas, además de la oración, es pensando en ellos y todo aquello de bueno que nosotros hagamos en nuestra vida, ofrecerlo a Dios para que ellos reciban la ayuda. Todos los actos positivos, buenos, morales, de bien que nosotros hagamos, ofrecerlos a Dios por esa persona que se ha suicidado, para que Dios provea y prevea la ayuda necesaria que ese espíritu necesita para salir de esa condición. Porque todos, absolutamente todos, estamos espiritualmente en riesgo de cometer errores, porque somos imperfectos. Tenemos defectos morales y en un momento determinado podemos caer en ese grave error que es quitarse la vida, porque la vida es patrimonio de Dios. Termino con esta pequeña matización y le paso el turno a Joao para que, por favor. Muchas gracias. La pregunta que tengo aquí es esta. Quería saber si cuando estás en estado de mediunidad cambia la temperatura corporal. Y si es así, que yo creo que sí, ¿cuál es la explicación? Bueno, tengo que contestar como cualquier uno de nosotros con lo conocimiento que tengo. Mi conocimiento en estas áreas es más de
ler, observar do que empírico, autoempírico, es decir, de mi propia experiencia. Yo, la ostensividad de mi mediunidad, perdóname, es casi con una piedra con dos ojos, ¿eh? Casi. Pero sí, que tiene algún nivel. De otra forma no obtenía voces, ¿vale? Por lo menos en términos de efectos físicos. Pero, ¿cómo? He intentado demostrar las energías, por esta fórmula de mecánica, las energías involucradas a modular una onda son muy pequeñitas. Nunca me he dado cuenta de tener frío cuando termino mis sesiones de investigación. Pero sí que he presenciado en algunas reuniones mediúnicas que algunos medios, cuando desarrollan o trabajos de mediunidad de efectos físicos o trabajos de mediunidad que se llama de efectos más inteligentes, como sea incorporación o otros, y a lo mejor tienen entidades un poco pesadas, entre comillas, sí que suelen terminar con las manos frías, pidiendo que uno le caliente las manos y tal. Bueno, eso es una evidencia que la temperatura del cuerpo del medio a lo mejor bajó. Pero esto no tiene validez científica porque nunca me he dedicado a investigar esto, tirar la temperatura, saber. Pero si algún de mis compañeros médicos o solamente investigadores espíritas pueden aportar algo con más validez científica, por favor, ayúdenme. Gracias. Vamos a ver, ahora para Sergio. La alteración de la glándula pineal en una esquizofrenia u otra enfermedad mental puede coincidir con la de una obsesión espiritual. Atualmente existem estudos relacionando a forma e o tamanho da pineal e esquizofrenia. Mas, em psiquiatria, nós não temos exatamente aquilo que se chama doença, mas síndromes. Por exemplo, a esquizofrenia pode cursar com depressão, perda crítica da razão, alucinação, delírio, insônia, agitação psicomotora, perda cognitiva. Então você tem uma série de comorbidades que compõem uma síndrome que é chamada esquizofrenia. Dentro desses sintomas pode haver o quadro de dissociação de identidade com os sintomas episódicos que eu relatei, suscitando, promovendo as crises. Então, nesse caso, nós temos que diferenciar, fazer a diferença entre a crise psicótica própria da esquizofrenia, de um quadro de manifestação mediúnica num paciente com esquizofrenia. A semiologia... Bueno, lo que ha comentado el doctor de Oliveira es que no hay como tales estudios comparativos, básicamente porque en psiquiatría tenemos los síntomas de la esquizofrenia, ya he dicho pues bastantes síntomas que te pueden llevar a esto, y puede ser que sea difícil distinguir si uno de esos síntomas de la esquizofrenia es la disociación de identidad,
Não é difícil. ¿No es difícil? Ah. Não, No es difícil, no. É claro, quando é uma psicose, Ajá. uma crise de delírio, de alucinação, ou quando o paciente com esquizofrenia Ajá. está em transe mediúnico, é possível identificar. Vale. Entonces, sí que es posible, es fácil distinguir, efectivamente, si está en un episodio de esquizofrenia o si está en un episodio de obsesión. Exato. É uma necessidade que os médicos se qualifiquem para fazer essa diferença entre quadro mediúnico e quadro propriamente neurológico psicótico. Então é importante essa identificação. Senão, nós vamos acabar tratando médiums e não identificando potencialidades que precisam ser desenvolvidas. Lo que comenta el doctor es que hace falta que los médicos en general tengan mayor formación para poder distinguir un caso de otro, que si no acabaremos tratando a los casos de mediunidad pues, de manera incorrecta. Ahora sí que hace Paula, falta. por favor. La pregunta... Sí, sí, sí. Eso está. Gracias. No, sí. Sí, sí. Sí. Gracias, Juan. La pregunta es, me gustaría saber más sobre las marcas de nacimiento. Empezaría por contar un caso que pienso que será más fácil para después hablar un poco. Ese caso fue reciente de un niño que nació con una alteración cardíaca, presentaba una alteración en la arteria pulmonar. Ese niño fue luego, después de su nacimiento, intervencionado y fue creciendo, y cuando tenía 3, 4 años, él empezó a decir que se recordaba de su vida pasada, que él era un policía que ha sido muerto en una loja, un establecimiento, por una situación de robo. Y él ha sido muerto de esa forma. Que hay que su abuelo, sí, él había sido un policía y había sido muerto en esta situación. Él ha empezado a contar de situaciones que su mamá se recordaba referentes a su papá, que había muerto, ¿no? Entonces, lo más interesante de ese caso es que fueron a levantar lo auto de la autopsia y lo que constataron que sí, que lo tiro de la arma ha sido en la curación y ha abrangido la arteria pulmonar. Entonces sí, esa crianza después ha nacido con esa alteración a nivel de corazón. Entonces es apenas un ejemplo de muchísimos ejemplos para decir, que las marcas, aquí es un caso interesante porque se asocia las marcas de naciencia con la recordación de vidas pasadas, los dos juntos. La mayor parte de las veces no, hay solamente una marca de naciencia que seguro la mayor parte de las veces no nos es permitido saber y no es importante, mas podremos inferir
o que podrá estar por trás dessa situação, dessa marca de nascença. ¿Por quê? Porque quando há uma enfermidade, sobretudo evento súbito que provoca uma lesão en el perispírito, eso fica marcado en el perispírito. Y como habríamos hablado, y mucho podríamos hablar sobre esta temática, cuando un otro reencarna, hay un modelo organizador biológico. Es un proceso muy complejo, digamos que hay una proyección, hay una modelación del cuerpo físico a través de la influencia del perispírito, o si quisiéramos llamar modelo organizador biológico. Entonces sí, hay alteraciones en el perispírito que se van a proyectar no cuerpo físico y van a dar muchas veces origen a marcas de nascença más o menos complexas. Es importante entender directamente cuál es la relación con las vidas pasadas, solamente en situaciones muy específicas que possam trazer complicações sérias para essa persona devido a essa marca de nascença, que possa ser importante lo explorar para aliviar o sofrimento psicológico, pensemos assim, e também para o registro científico como uma prova da reencarnação e da vivência de vidas passadas. Bueno, hay una pregunta que seguramente también es para Sergio, pero de alguna manera alude también a algo que puse en una diapositiva. Y la pregunta es esta: ¿el hecho de que los animales tengan glándula pineal quiere decir que los animales también tienen alma? La parte de la glándula pineal se la dejo a Sergio, pero les voy a comentar algo, porque en el comentario de Kardec que puse, que los espíritus le contestan refiriéndose precisamente a la idea del alma de los animales, que si así lo queréis, también es un alma, pero dice, muy alejada del alma humana. Dice, del alma de los animales al hombre hay tanta distancia como del alma humana a Dios. ¿Os acordáis de la expresión? Mira, quizás el cuadro sobre esta realidad tendríamos que enfocarlo desde el punto de vista de que hay una especie de unidad esencial de las cosas. No sé quién lo decía, que la vida va desde la piedra al arcángel, en el sentido de que todo es una evolución de un mismo principio. Hay una autora francesa, Rufina de Noguerat, que fue una gran espiritista francesa, la gran mamá del espiritismo francés, que tiene una obra que se llama La vida de ultratumba, donde hay muchas indicaciones, muchas comunicaciones súper interesantes relativas al proceso por el cual un alma animal se convierte en un alma humana. Pero también hay muchas obras en el espiritismo sobre este tema. Incluso acudiendo a Kardec, todavía podemos ser más extremos para indicar la continuidad de las cosas, en el sentido de que todo es lo mismo. En un momento, no recuerdo el punto exacto de la obra de Kardec, creo que es del libro de los espíritus, Kardec pregunta, ¿qué diferencia hay entre la materia y el espíritu? Y le dice los espíritus, en realidad, al final, es solo una diferencia de grado. ¿Qué nos está indicando? Que lo que hoy es materia será espíritu, o si queremos decir, bueno, alma, será algo. Es decir, que al final, a lo mejor la materia es alma solidificada, por decirlo así, y a lo mejor el alma sería la materia sutilizada. Todo es lo mismo, en una continuidad. La vida es un proceso constante de acrecentamiento, de sutilización, de adquisición de nuevas facultades, de algo que estaba ahí en una potencialidad que al final se activa. Por tanto, yo pienso que los animales tienen el principio psíquico que se va a convertir
en un alma como tienen los seres humanos. Hay una descripción muy interesante de Rufina de Noguerat en esas comunicaciones y dice que los espíritus encargados de ayudar a las almas animales a convertirse en almas humanas hacen un proceso que incluye, entre otras cosas, una especie de depositar algo de su propia esencia como una especie de catalizador en la energía psíquica que viene del mundo animal. Y si desde entonces aquella alma se va a convertir en un alma capaz de ingresar en un cuerpo humano. Y dice que hay una fase en que las almas animales pasan antes de estar completamente en un cuerpo humano. Dice, y esas fases no transcurren en el mundo material, sino en el mundo sutil. Y son justamente lo que las mitologías denominan los elementales. Es decir, esos seres que algunos ven cuidando la naturaleza, que tienen relatos de la antigüedad, parece ser, hay relatos mediúnicos, que están aprendiendo en el mundo, digamos, etérico, a usar los órganos, las manos, que son algo esencialmente humano, y aprendiendo a usar la forma humana, y cuando esa práctica está en ese mundo espiritual, ese mundo sutil, al final logran adquirir un cuerpo humano. Por tanto, hay todo un proceso muy interesante de transición de algo que es la vida en un creciente adquisición y activación de facultades. ¿Se escucha? Bien. Bueno, en realidad tengo aquí dos preguntas. Lo que ocurre es que la segunda pregunta parte del principio que la primera tenga la contestación, una contestación propia, que no va a ser. Voy por la primera. Se ha investigado la actividad magnética de las personas justo después de la muerte. Dicha actividad fruto del campo magnético del difunto. Esta es la primera. Y la segunda, que intuye ya una contestación, ¿podría ser eso prueba de viaje del alma, espíritu, fuera del cuerpo en ese momento, habiendo registrado la actividad de esa persona antes de morir, la actividad magnética? Bueno, empecemos por la primera. Actividad magnética. Bueno, la partícula de fuerza de las 18 elementares que la física cuántica hoy reconoce, que está detrás de la fuerza electromagnética, es el fotón. Y claro que siendo el fotón es eso que anima todos los aparatos electrónicos de detección de señales vitales que hoy hay en el hospital, sean electroencefalograma, electrocardiograma, resonancia magnética funcional, para enumerar algunos que ayudan a leer evidencias de la muerte. ¿Vale? Tiene unos padrones, si se registran determinados valores, se puede concluir que está muerto. Pero esta detección son lecturas interiores del cuerpo. Si la pregunta es hecha, un campo magnético alrededor, yo no conozco ningún experimento dedicado a medir en el momento de la muerte campos magnéticos exteriores al cuerpo. No conozco, no es decir que no exista. Comentando lo del interior. Sí, pero es la ausencia. Es decir, a un electroencefalograma se lee cuando está plano, no hay actividad cerebral. A un electrocardiograma no hay latidos del corazón. A una resonancia magnética funcional ya no se ve la sangre pasando aquí del tronco cerebral para arriba, ya no funciona. Y bueno, basado con los valores que se leen de estos dispositivos electrónicos, que son disminuidos hasta el cero, entre comillas, bueno, sí, se prueba que ha salido, debe de haber salido del cuerpo, ya no tiene actividad. Entonces, la segunda pregunta, ¿podría ser eso prueba? ¿Eso qué? Prueba de viaje del alma, espíritu. Bueno, prueba que ya no exista actividad
en el interior, prueba que murió. Sí, que a lo mejor esta pregunta podría ser hecha de otra forma. Es que fue referido aquí por Paula un estudio de Pim van Lommel, de 300 y pico casos, 362 casos, 44 han resucitado. Tras se confirmar por estos medios electrónicos que los valores, incluso con resonancia magnética funcional, que daban protocolo de muerte, pero por decisión del médico, él era cardiólogo, y fue luchando para que volviera. Nuestra medicina más mecanicista suele interpretar que la conciencia es un producto del cerebro. Bueno, entonces, ¿cómo Pim van Lommel condució este experimento? Bueno, si la conciencia es un producto del cerebro, mientras tenemos protocolo de muerte, ya no hay actividad cerebral, ya no hay actividad cardíaca, bueno, como ya no funciona el cerebro, ¿vale? Pero lo que ocurrió con esos 44 supervivientes es que han vuelto a retomar conciencia y con recuerdos muy nítidos de esos minutos que han estado muertos. Bueno, si la actividad cerebral estaba parada, entonces el cerebro no produce por lo menos toda la conciencia. Hoy algunos investigadores de las experiencias cercanas a la muerte que tienen también conocimientos médicos, ya han producido algunos otros términos, vocábulos. Por ejemplo, y Pim van Lommel usa uno que es la conciencia de vigilia y la conciencia universal. Y él dice que la conciencia, por lo menos una parte de ella, no es local. La conciencia universal no es local, es decir, que no reside en la persona, en el cerebro. Sí, la conciencia de vigilia, él apunta que sí, esa se puede entender que mientras esté vivo, con actividad cerebral, sí, que haya una conciencia que alimenta el cerebro, produce memorias y tal y cual. Pero para explicar las memorias del que esté muerto, pues se tiene que aceptar que hay una parte de la conciencia, del todo de la conciencia, que no es local. Y él así le llama conciencia no local. Y entonces las evidencias que se tienen son estos recuerdos. Y que sí, estos recuerdos, hay algunos interesantes. Por ejemplo, con cirugías, que la persona cuenta que se ha visto ahí en la mesa cirúrgica mientras estaban operando. Y él cuenta algunos chistes en el libro que es interesante. Me acuerdo de uno de ellos que él estaba en la emergencia del hospital y entra un hombre con cerca de 40 y pico años con una parada cardíaca. Bueno, intentan recuperarlo y tal. Lo meten en un carro que tenía unas gavetas. ¿Cómo se llama eso? ¿Gavetas? Cajones, vale, que tiene unos cajones. Y él tenía una prótesis metálica de dientes, ¿vale? Y le sacan la prótesis y le meten en uno de estos cajones. Habría varios cajones en este carro, ¿vale? Claro, él está dormido, no sabe lo que está ocurriendo. Ha muerto, vale. Muy bien. Pero este es uno de esos 44 casos que ha recuperado. Y cuando él va a hablar con él y le pregunta qué pasó, qué memorias tiene y tal, y al final de la conversación el paciente le dice, mira, doctor, ¿dónde está mi prótesis? Y él, bueno, es que en realidad tú tenías una prótesis. Sí, tengo que preguntar al enfermero que estaba de guardia conmigo, a ver dónde está. No se preocupe mucho. Dígale a él que va al carro con el número, tenía un número el carro, y va al cajón de arriba de la derecha, está ahí. Y
¿Y qué? ¿Cómo? ¿Cómo sabe? No, es que yo estaba desde arriba y estaba viendo vuestra labor y he visto que me han sacado la prótesis y la han metido en ese cajón. Muchas gracias. Ah, sí, completa, por favor, claro. John ha hablado sobre, sí, es una cuestión que yo con eso no hay una respuesta, no sé si hay medido, mas lo que yo quería acrescentar solamente es que nosotros tenemos entonces lo cuerpo físico y lo perispíritu, cuerpo espiritual, y lo espíritu. Y lo cuerpo espiritual tiene como que varias camadas. Y tiene una camada que es conocido como duplo etéreo, que corresponde, por ejemplo, al cuerpo bioplásmico, ¿no? Y ese cuerpo es un cuerpo que es responsable pelo fluido vital. Eso no conocimiento que nos es traído pela doctrina espírita. Entonces, ese cuerpo es lo que nos fornece lo fluido vital. Entonces, lo que acontece cuando una persona muere, lo que acontece es que ese cuerpo duplo etéreo, él no va a partir con el perispíritu, porque su función es de fornecer lo fluido vital para que haya vida en ese cuerpo. Sí, entonces, ¿qué acontece a ese fluido? Ese fluido va a permanecer durante algún tiempo ainda nesse cuerpo que está muerto, por un lado. Por otro lado, también es importante que la espiritualidad nos habla que es preciso, digamos, cortar completamente, y nos habló muchas veces do fio de prata, que será, digamos, una ligación más tenue entre el cuerpo espiritual y el cuerpo físico, y en cuanto a esa ligación entre esos dos cuerpos, na verdad no se efectivó el desencarne. Sí, la persona está muerta, mas una cosa es la muerte del cuerpo físico, mas lo desencarne es un proceso que va allá de la muerte del cuerpo físico. Lo desencarne solo termina cuando no hay más una célula del cuerpo físico ligada a una célula de ese cuerpo espiritual. Entonces, durante ese periodo, yo no sé si alguna vez alguien me dio, mas, na verdade, la espiritualidad nos dice que resta allá esa energía vital junto al cuerpo físico. Se ha entendido, ¿no? Lo que ella explica es que el perispíritu tiene determinadas camadas, y entonces la capa más material del perispíritu es el doble etérico. Entonces, cuando la persona muere, el doble etérico no se marcha con el perispíritu, sino que se va descomponiendo en un proceso. El óbito final, cuando realmente se produce la auténtica separación entre el perispíritu y el cuerpo físico, es cuando no hay ninguna célula biológica unida en simbiosis a ninguna célula psíquica del perispíritu. Cuando eso se produce, cuando esa desligación ocurre o acontece, es cuando realmente podemos decir que se ha producido la muerte. Sergio, ¿cómo se puede mantener la glándula pineal en óptimas condiciones? Claro, todos hemos visto que la glándula pineal, hemos visto ahí fotos, hay que mantenerla bien, nos interesa, É uma boa pergunta. Veja, se você ficar pensando na sua respiração e você passar a acionar o seu pulmão de forma consciente, você vai ter falta de ar. Quer explicar isso?
Sí, me está comentando que es semejante a si intentas controlar conscientemente tu respiración, que lo más normal es que te falte aire. Por quê? Porque a respiração ela tem um mecanismo automático. Se a sua consciência ocupa esse lugar, você passa, a sua ansiedade passa a gerar essa falta de ar. Porque en definitiva es un mecanismo automático. Entonces, si tu conciencia interviene en gestionar ese mecanismo, si estás ansioso, pues tu ansiedad se va a transmitir a cómo funciona este mecanismo. Então, eu entendo que a pineal não deve ser o objeto de nossa preocupação. Deixe ela trabalhar. Mas que nós nos preocupemos em nos tornar melhores pessoas. Sí. Bueno, lo que comenta el doctor de Oliveira es que no nos preocupemos por la pineal, que nos tenemos que preocupar por ser mejores personas. E a pineal responderá bem. Obrigado. Y la pineal te lo agradecerá. Aquí hay una pregunta para un señor llamado Antonio Lledó y voy a contestarla yo.